RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, verso a verso. Mira, esta mañana estaba oyendo a Chugo Torrealba, que estaba entrevistando a la presidenta del Consejo de Comercio. Y entonces el viernes pasado se reunieron con el vicepresidente de la República y hablaron sobre los precios. Y entonces el vicepresidente, bueno, sí, está bien, porque se aumentaron los salarios a partir del 1 de enero, bueno. Y el hombre el lunes dice, no, tienen que devolverse todo para los precios del 15 de diciembre. Eso es lo que llaman en mi tierra despelote. No, chicos, no saben qué hacer. El problema es que no hay producción en Venezuela y los precios no le convienen ni al consumidor ni al productor. Porque hay que reconocer algo muy sencillo. El país es pobre. Los consumidores no reconocen eso y creen todavía que viven en un país rico. Sí. Y los productores sí se dan cuenta que cada vez son más pobres. ¿Quién funda una empresa en Venezuela ahora? La gente funda una empresa en Panamá, en Colombia. El que tiene una plática guardada, ¿qué es lo que hace? Huye. Bueno, entonces, ¿y qué te parece esa mujer que murió junto a Óscar Pérez? Bueno, murieron con sus ideales, lo único que te puedo decir, pero ¿Pero qué hacía ahí? bueno, ella estaba con ellos, parece que era novia de uno de ellos. Y bueno, la casa la destrozaron. Le metieron unos bazucazos a esa casa. Sebastián Barraez. Sí, lo que dice Sebastián Barraez es duro. Dice que un comandante del ejército venezolano, no sé si de la guardia, dijo, eso no lo hacían ni los nazis, el que está rendido, está rendido. No, sí, eso en muchas partes. En Venezuela hay una tradición de que hay cierta gente que nunca... Sí, pero cuando tú estás en video, cuando tú estás en los Estados Unidos, en los países serios se cuidan mucho. Sí, pero en Venezuela eso de que un individuo se resiste y después dice que se rinde, ¿no? Bueno, pero Chávez hizo lo mismo. Era muy distinto. Es más, bueno, está bien. Chávez era un oficial del ejército. Pero está bien, pero era Venezuela, pero tan distinto. Y además, mira, le montaron una rueda de prensa para que hablara. Además, era una Venezuela democrática. Y la del 27 de noviembre también. Era una Venezuela más democrática. Y lo de la Plaza Altamira también, hay que decirlo. La Plaza Altamira, los tipos no le hicieron nada. Pero no eran peligrosos. Pero Óscar Pérez sí había sentado un precedente. Bueno, no sé. No mató a nadie dentro de su actuación. Lo que hizo fue robarse unos fusiles. Hizo como cosas que eran como burlescas al Estado, pero no hizo nada. O sea, no tiene muerto. Pérez, por fuerza de seguridad, según fuentes de alto rango, afirma CNN. Pero Óscar Pérez, o sea, meterle 4 bazucazos en una casa, wow. Después que los tipos están bueno, en el video que él mandó y las cosas que él quería entregarse, que es más, está rodeado, 600 hombres, o sea, como un poco compleja la cosa, ¿no? Es muy simple. No, digo compleja en el sentido de que, bueno, coño, poco de la casa se ve tiroteada, se ve bastante ametrallada, ¿no? Y los mataron a todos. No, porque eso fue la intención, que no quedara ningún testigo. Bueno. Como dices tú, Venezuela es otra. Venezuela es otra, solo que un poco peor. Sí, bueno, ya. ¿De quién era el lema ese? Venezuela es otra. Oye, no me acuerdo. Tenía razón, lo que pasa es que es una Venezuela muchísimo peor. La Venezuela buena fue la de los 40 años, que la gente denigraba tanto, y no me canso de decir eso. La de la guerrilla, aquella. No, pero ¿qué guerrilla? La guerrilla está limitada en una zona. Bueno, está bien, pero yo lo que te quiero decir, la de la guerrilla, que terminaron juntos, terminaron en la Asamblea Nacional. A la guerrilla dijeron, mira, bajen de allí, le vamos a dar puesto, ustedes van a ir a la Asamblea, le vamos a dar beque. Todos los guerrilleros bajaron de la guerrilla a Altamira. Métete en las elecciones y que te ganan una diputación, sí, ganas unas gobernaciones, ganas esto. Ahí va. Pero ahorita no. Ahorita no. Y Reverol fue duro, dijo. Y a mí me dieron los datos en Dominicana.
No, eso es mentira. Bueno, pero eso es para tratar de desbaratar No, el diálogo. eso es para dividir la oposición. Claro, y para que el diálogo cada vez sea más complejo, más difícil. Sí, entonces, Más celebrará su aniversario en homenaje a Pompeyo Márquez. ¿Por qué en homenaje a Pompeyo Márquez? porque Pompeyo es uno de los fundadores del MAS. Pero más es un fracaso. Bueno, Más es un fracaso. O sea, Pompeyo no debería estar orgulloso de eso. Pompeyo está muerto. Bueno, yo no sé si era tan orgulloso o no, pero el MAS lo que va a celebrar es sus 49 años, no sé. ¿Viste? Entregan carta para solicitar candidatura de Lorenzo Mendoza. Oye, quieren que el hombre se lance por ese voladero. ¿Vale? Él no quiere. Ya quiere. Nadie quiere. Yo tampoco quisiera. Mira, Ibsen Martínez, El Diálogo y Oscar Pérez. Sí, él escribe un artículo ahí, dice que bueno, oye, que Oscar Pérez, Venezuela es otra, después de lo de Oscar Pérez. No, Oscar Pérez fue un monólogo. Monólogo, dices tú. Claro, un monólogo de plomo. Bueno, La única gente que habló fue la voz de los fusiles. Oye, esto no abre, que no hay internet. no hay internet. Ah, no, abrió, porque tú veas. Ah, bueno, ya llegó el internet, pues. Ha llegado eso que llaman Internettion. Sí. Bueno, pero la situación real es que el país sigue, bueno, en una profunda crisis. No, la situación real es que el país no va a ninguna parte, que cada vez está peor y que mañana va a estar peor que ahora. Y que sencillamente la gente joven que puede se va, que nadie invierte en Venezuela y nos inunda un bla 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 para ocultar la miseria. ¿Tú viste cómo se viste Nicolás Maduro ahora? ¿Qué te parece? Bueno, o sea que él puso el liqui como obligatorio Eso es un liqui distinto. para los actos públicos. O sea, ¿sabes que hay una forma de pensar ahí que uno no sé, no lo entiende, no sé? Dice, ¿qué puedo decir? Dice Ibsen. También lo que ¿Viste lo que dice Ibsen? Sí, lo leí, sí. Que lo engañaron, le hicieron creer que había negociación. Bueno, te estoy diciendo que fue duro, porque cuando uno ve la casa como quedó, y lo que impacta es, por ejemplo, que el fiscal no ha dicho nada. Ni va a decir. Nadie va a decir nada. Bueno, ¿cómo que no? Aquí tenemos a Trino Márquez, sociólogo. Trino Márquez sí va a decir algo. Trino, ¿cómo está? ¿Cómo ves la situación? ¿Qué te parece? De Oscar Pérez, ¿qué te parece eso? Bueno, primero, muy buenos días. Buenos Franco días. Fausto. Feliz año. Mira, bueno, me parece gravísimo, me parece que ese fue un ajusticiamiento. Podríamos hablar del asesinato en el Junquito. Se violaron todos los protocolos, aunque admitamos que, como dice Freddy Bernal y Diosdado Cabello, ellos están en una guerra. Se violaron los protocolos de guerra, porque el Oscar Pérez y su grupo se habían rendido y querían entregarse y fueron ajusticiados. Además, el gobierno está reaccionando frente a este episodio como si estuviéramos en la era pretecnológica, como si no existiese internet, no existiesen los teléfonos inteligentes ni las redes. Y resulta que el país y el mundo entero pudieron vivir en directo cómo era asaltada esa casa donde se encontraba Pérez y su grupo. Sé que la mentira que ellos pretenden montar ahora... Pero les daba lo mismo, que la gente se enterara. Mentiras y calumnias, además. No tienen ningún tipo de respaldo. ¿Aló? Sí. Que les daba lo mismo. O sea, sí, los asesinaron en vivo y en directo. Sí, exactamente. Y bueno, la versión que da ayer, o las palabras con las que se expresa Nicolás Maduro, revelan cuál es la actitud del gobierno. Ellos señalan que estos son grupos financiados desde Miami y desde Colombia. No sé qué pruebas tienen Nicolás Maduro para responsabilizar al gobierno de Juan Manuel Santos, e incluso para responsabilizar a la gente que se encuentra en Miami. No admiten bajo ninguna circunstancia que puede haber disidencias dentro del propio gobierno. Este fue un joven que era un técnico del CICPC y que se rebeló contra una estructura de dominación como la que tiene montado el madurismo, que es absolutamente perversa.
Entonces, bueno, ellos de manera alegre responsabilizan al gobierno de Colombia. Y por otra parte, el ministro Reverol, Néstor Reverol, incurre en un acto, yo diría, de cobardía, porque deberían asumir con plena responsabilidad el acto que acometieron y no culpar a la oposición de sapos, porque eso fue lo que dijo ayer Néstor Reverol, que había un grupo de sapos, de delatores, entre los negociadores que se encuentran o que se encontraban en República Dominicana, y que esos fueron los que emitieron las señales para que capturaran a este grupo. Ni siquiera tiene el coraje, la valentía de asumir plenamente la responsabilidad que tuvo el gobierno, y ni siquiera le da créditos a los cuerpos de seguridad y de contrainteligencia del Estado. Así que por todos lados, por donde se le vea, ese es un acto criminal, como dijo Ortega Díaz, de ajusticiamiento, de violación de todos los derechos humanos y de violación del principal derecho que consagra la Constitución de la República de Venezuela, que es el derecho a la vida. Allí se masacró a un grupo de jóvenes, con los cuales, por cierto, yo no comparto su método de lucha, pero eso es independiente, eso no tiene nada que ver con la forma como el gobierno utilizó todo el poder que tiene. No tiene dinero para comprar medicinas ni para comprar alimentos, pero sí tiene medicina para tener lanzacohetes con los que se destruye a un grupo de personas que son disidentes, que eran disidentes y que obviamente yo no comparto ese método de lucha, pero que se habían rendido. Bueno, Trino, ¿y cómo ves la situación económica? Mira, pues gravísima, Fran, porque el gobierno no da ninguna señal de rectificación. La actitud ayer del vicepresidente de la República, que está obedeciendo órdenes del presidente, no pudo haber sido más errónea. Ayer se daba una vuelta de tuerca más para asfixiar la economía nacional, para asfixiar la industria y especialmente la agroindustria. La orden que les dio Tarek El Aissami a los empresarios era mantener los precios que había el 15 de diciembre, con la intervención de la SUNDAE, y resulta que esos son precios que no permiten recuperar la inversión, que no permiten recuperar los costos. Y si esa es la actitud que se mantiene, bueno, aquí no habrá ningún inversionista. Ya la capacidad interna que tienen los empresarios venezolanos llegó a su límite. Reponer esos inventarios que fueron saqueados a finales de diciembre y a comienzos de enero va a ser imposible, porque no hay ningún inversionista que asuma el riesgo y además no va a asumir una pérdida tan grande. Estos empresarios tienen que recurrir al mercado paralelo, que está 1.800 veces por encima del mercado de los $10 que ofrece Cadivi o el dólar oficial. Y desde hace más de 6 meses, desde julio del año pasado, no hay una subasta de dólares. Sí, los empresarios no tienen ninguna vía formal para acceder a los dólares del Estado venezolano, a los que proporciona la renta petrolera. La única alternativa que tienen los empresarios es ir al mercado paralelo a comprar, y ya sabemos lo que ha ocurrido con el mercado paralelo. El bolívar como moneda, como instrumento de cambio, se licuó. El bolívar no existe, nadie quiere tener bolívar. Entonces, bueno, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a reponer los inventarios? ¿Quién va a traer más comida? ¿O quién va a invertir en las empresas, en aceite comestible, arroz o cualquier rubro que tenga que ver con el consumo de alimentos, para perder esas cantidades millonarias que estaba el gobierno obligando a perder a los empresarios? Así que, Fran, la situación económica es terrible, el gobierno se niega a cambiar y lamentablemente la oposición no tiene la fuerza ni la organización para obligar al gobierno a rectificar. Así que lo que nos espera este año es muy duro. Ya se habla de una inflación, los cálculos más conservadores, los más conservadores, hablan de una inflación para este año de 5.000%, pero hay quienes disparan esa inflación hasta 30.000. Así que imagínate, entre el rango de 5.000, que es gravísimo, al de 30.000 o más, pues
estamos en una situación realmente dramática. Estamos conversando con Trino Márquez, sociólogo. Trino, tenemos que ir a publicidad, pero te queremos dar una pregunta en el aire. ¿Y qué debe hacer la gente? La salida es marquetía. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicarnos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Trino Márquez, sociólogo, y le habíamos dado una pregunta en el aire. ¿Qué debe hacer la gente, Trino? Bueno, lo que la gente puede hacer realmente muy poco frente a un Estado arrogante, soberbio, muy poderoso como el que tenemos actualmente, un Estado y un gobierno que han invertido los recursos petroleros en dos o tres cosas que para ellos han sido las fundamentales. Una es mantener las lealtades en América Latina, mantener la lealtad de Cuba y la colaboración de Cuba, la lealtad de los países del Caribe, y sostener a regímenes autoritarios como el de Nicaragua, Bolivia y antes el de Ecuador. Por otro lado, dejar que el dinero se vaya por los caminos de la corrupción, por todo ese largo y complejo vericueto que son los laberintos de la corrupción en Venezuela, donde se han perdido, en donde el gobierno ha dejado que se vayan fortunas multimillonarias. Y en tercer lugar, mantener el clientelismo político a través de programas asistencialistas que no crean valor, que no fortalecen la industria nacional, que no crean empleos de calidad, etcétera. Entonces el gobierno lo que ha hecho es dilapidar las centenas de miles de millones de dólares que han entrado al país. Entonces estamos en presencia de un gobierno no solamente inepto y corrupto, sino además que tiene un plan de destrucción de la economía nacional para hacer depender a los pobres de instrumentos como los CLAP y como el carnet de la patria. ¿Tú crees que es liberada la pobreza? Mira, ¿qué puede hacer el individuo aislado frente a eso? Pues no es mucho. Lo que hay que hacer es esperar que los grupos organizados, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, las federaciones, las distintas asociaciones que agrupan a los sectores civiles, se fortalezcan y luchen porque estas condiciones cambien. Si el individuo no se agrupa en estas condiciones, desde mi punto de vista es absolutamente imposible que se modifique la correlación de fuerza entre el Estado y los individuos, porque el individuo aislado no puede modificar un Estado leninista, estalinista como este que se ha constituido en Venezuela, que no le interesa absolutamente para nada ni la libertad ni la democracia. O sea, que lo que queda entonces es irse del país. No, yo no. Porque lo que tú planteas, la confederación, los partidos, las organizaciones, no hay nada. Todo eso no. Lo que digo, Frank y Fausto, es que el individuo aislado no puede hacer nada frente a una maquinaria tan dañina, tan perversa como esta. Hay un amigo que habla de los malos gobiernos y de los gobiernos para el mal. Este es un gobierno para el mal. Este no es solamente un mal gobierno. Este es un gobierno para el mal, para la destrucción, para la eternización perversa en el poder a cualquier costo. Bueno, yo digo, frente a ese Estado concebido para el mal,
el individuo aislado no puede hacer nada. Ahora, si nos agrupamos, si nos organizamos, si formamos parte de una colectividad mayor que nos incluya, allí sí podemos hacer. Por eso hay que fortalecer los partidos, fortalecer las asociaciones civiles. Bueno, y el otro factor clave de esto son los militares. Si los militares no reaccionan frente a este drama que vive el país, Maduro se mantendrá en el poder. Pero los militares no están viviendo bien. Bueno, una cúpula. Tú sabes muy bien, Fausto, que sí, las Fuerzas Armadas están compuestas más o menos por entre unos 130.000 y 150.000 hombres y mujeres. Bueno, de ese volumen, no, de los que viven bien no llega a 20%. Calcula, si son 150.000, no son 30.000 personas las que están disfrutando de la corrupción y las que se están beneficiando de la corrupción. Pero el resto de la gente está pasando trabajo. Un sueldo de un coronel es un sueldo muy bajo, miserable. Pero claro, si ese coronel tiene la oportunidad de ponerse en unos reales vía la corrupción, lo hará. Pero no todos pueden hacerlo, ni todos quieren hacerlo. Esa es otra cosa totalmente distinta. Yo creo que aquí la institución que está dando el ejemplo es la Iglesia, la conferencia episcopal y los sacerdotes. Esos discursos o esas homilías más exactamente pronunciadas el domingo con motivo de la peregrinación de la procesión de la Virgen de Barquisimeto, esos son muy significativos. Allí esos obispos, el obispo de Yaracuy, de San Felipe, y el obispo de Barquisimeto asumieron el riesgo de denunciar a un gobierno homicida e incompetente como este. Pero no hacían lo mismo con Adey Copey. La Iglesia no ha estado siempre en esa labor. Ah, sí, pero Fausto, era una pregunta. La Iglesia tú no me vas a comparar la situación del país cuando gobernaba Acción Democrática o Copey. También denunciaba. Con esta situación, nosotros nunca habíamos llegado a estos niveles. Es verdad, pero la Iglesia en esa época también decía que eso era un desastre, que este país no servía para nada. Pero además era un pequeño grupo de la Iglesia. Los grupos la Iglesia es para eso. La Iglesia no es para cuestiones espirituales. Sí, también una mención de la Iglesia que hable. En condiciones como esta, Fausto, de miseria, de empobrecimiento, de ruina total del país, tú no puedes separar el espíritu de la materia. Es imposible que los sacerdotes se hagan los desentendidos frente a un drama como el que vive la gente. Aquí hay gente que come una vez al día y come mal. Es verdad, pero tú ves que los evangélicos, los protestantes crecen en cantidad en los sectores populares porque se dedican a hablar de cuestiones espirituales. Sí, pero esa es una actitud pero crecen cada vez hay más evangélicos. Tú colocas el reino de los cielos en un lugar inalcanzable para olvidarte de los problemas terrenales. Yo con esa visión de la religión no estoy de acuerdo. A mí me parece que uno de los fundamentos del cristianismo, especialmente del cristianismo católico, porque hay muchas formas de cristianismo, pero el cristianismo católico es de un profundo compromiso social también, no solamente espiritual, no pero solamente hay muchas formas de compromiso social. Cielo. La educación es una forma de compromiso social. Se pueden comprometer ahora. Bueno, es como que tú me digas a mí que las academias y que las universidades están destinadas a impartir conocimientos y a crear conocimientos y que no se tiene que ocupar de la realidad. Bueno, ¿qué tipo de academia es esa que no está metida en la piel del país? Lo primero que ser una academia de gran calidad. La primera obligación de la academia es ser de excelencia. Es la primera obligación. No, por supuesto. Si yo tengo toda la vida dando clases, Fausto, obviamente que ese es el primer deber. Pero eso te lleva... Cuando tú tienes una academia de alto nivel, te lleva a conocer al detalle, en sus más mínimos detalles, la realidad de un país. Y tú frente a esa realidad no puedes ser ni neutro ni indiferente. Bueno, y eso es lo que yo creo que está haciendo la Iglesia Católica. Trino, pero ha llegado la realidad de algo que llaman tiempo. Y por esas razones tenemos que despedirte. Hemos conversado con Trino Márquez, sociólogo, profesor universitario. Fue un placer tenerte en el programa, Trino. Y esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho.
es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo, un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía? Por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico. ¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud. En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Eso en Golpe a Golpe, y tenemos a Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y secretario del Partido Movimiento Progresista de Venezuela. Calzadilla, ayer se te vio muy molesto con la situación del gobierno, porque el gobierno los acusó a ustedes de haber entregado a Oscar Pérez. Muchísimas gracias por la invitación al programa, y obviamente genera mucha molestia y sobre todo preocupación, porque una actitud tan irresponsable de una instancia política tan difícilmente construida y que tiene la observación de todo el contexto internacional en 5 cancilleres, el presidente de República Dominicana, donde ellos son testigos que todas las reuniones con el gobierno ellos están presentes, absolutamente todas, y que eso se pone en peligro por la desesperación de un gobierno ante un atroz crimen cometido antier por lo de el asesinato de estos exfuncionarios que estaban claramente entregándose, y donde ellos dijeron ahí en una transmisión en vivo por sus redes que habían personas civiles inocentes ahí y que ya sabemos que una mujer embarazada también fue vilmente asesinada. Ese atroz crimen, violación de derechos humanos que constituyen crimen de lesa humanidad, quisieron taparlo desviando la atención con otra burda mentira, con otra olla. Recordemos que Reverol fue el hombre que montó la olla diciendo que el joven Pernalete había sido herido por uno de sus compañeros con una pistola de aire, y resultó que las investigaciones arrojaron que efectivamente había sido asesinado por el lanzamiento cercano de una bomba lacrimógena. Y qué cantidad de montajes tiene este señor. Obviamente ante el crimen cometido y la consternación nacional e internacional, intentaron desviar la atención diciendo semejante barbaridad, pero que enrarece, perturba, debilita la instancia de negociación de República Dominicana. O sea, que con eso que tú planteas, entonces esa mesa de diálogo no va para ningún lado. Hasta los momentos no lo sabemos, eso lo estamos debatiendo en la unidad y el equipo de negociación, y hoy se informará al país si asistimos o no al encuentro que estaba planteado, mas no confirmado, para mañana 18. O sea, que el gobierno le metió un misil en el centro de flotación a esa mesa. Un gobierno que se ha mostrado extremadamente interesado en lograr un acuerdo, donde de 6 puntos hemos avanzado en muchos, en otros no, en el que ha prevalecido el criterio de que no se acuerda nada hasta que todo esté acordado, en el que han estado muy activos los cancilleres y el presidente de República Dominicana y el presidente Zapatero, y que, bueno, ellos deben estar muy preocupados no solamente por esta acusación infundada, irresponsable, que ratifica el carácter mentiroso de ese ministro, sino que también en la rendición de cuentas el presidente hizo una de las suyas, ¿no? A donde primero felicita a Julio Borges, a donde un día lo felicita y otro día lo ofende, y posteriormente nos da como una especie de ultimátum, intentando, tú sabes, de aparentar ante sus militancias hoy fracturadas y decepcionadas que él es el que manda y que él es el fuerte, cosa que es todo lo contrario. Sencillamente estamos en presencia de un gobierno cada vez más débil, más desesperado, con mayores contradicciones y con fracturas internas muy importantes. Pero Simón, entonces todo esto lo que indica es que el gobierno no quiere llegar a un acuerdo. Eso es lo que se vislumbra. El gobierno no quiere dejar el poder, lo que está haciendo es distrayendo. Si eso es así, ¿por qué no dice que no van a la mesa de negociación? ¿Por qué no claramente dicen nosotros no nos sentamos más? Bueno, porque les conviene
tiene que ver lo que hacen. A ella le conviene, queremos conversar, queremos dialogar, queremos que haya elecciones, pero en los hechos no quieren nada de eso. Bueno, pero el costo político lo padecen ellos. ¿Por qué están sentados en la mesa de negociación? Porque ellos no quieren más sanciones, porque ellos quieren dinero fresco, porque quebraron al país y no tienen un solo dólar y ahora no lo pueden movilizar por el concierto. No, todo eso es cierto, pero lo que pareciera es que a la final quisiera no llegar a ningún tipo de acuerdo, porque la pregunta es, bueno, cualquier acuerdo pareciera que pasa porque el gobierno entregue parte del poder, cosa que no quiere. Bueno, cosa que no quiere. Ahora se mantienen y se agudizan las contradicciones, las sanciones y el deterioro del país. La pregunta es, ¿qué está ganando el gobierno? Algunos dicen que está ganando tiempo. Para mí, cada día que pasa lo que lo esté perdiendo. Este gobierno está más débil que hace un mes. Supuestamente y que ganó 2 elecciones, que todo el mundo condena la forma como la hizo, y en qué se beneficiaron, qué los ha fortalecido. Es un gobierno hoy sumamente débil, hermano. Y la oposición que pierde con intentar un proceso de negociación que mejore las condiciones electorales para la elección presidencial que está pautada para este año. No perdemos absolutamente nada, porque paralelamente a eso, nosotros estamos trabajando el tema de la definición de un candidato, estamos trabajando el tema del fortalecimiento de la unidad, no es solamente... Simón, pero uno está... Todos estamos trabajando... No, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo lo que te quiero decir que aquí entra una cosa que llaman psiquiatría, o sea, simplemente tengo opción de perder el poder y no me importa lo que pase, punto, que me lo quiten algún día por la forma que sea, pero yo no lo voy a entregar. Eso es lo que uno ve. El análisis que uno hace. O sea, yo no estoy diciendo que la mesa de diálogo sea mala. Lo que estoy diciendo es que un sector que es el gobierno pareciera, mira, yo no voy a entregar nada, quítenmelo, punto. Y converso y hablo y le doy larga y veo hasta que algún día, bueno, no sé, como tú dices, bueno, algún día terminará de colapsar la situación. Pero puede ser que algún sector de la oposición diga eso. No, yo digo la oposición, yo digo el gobierno. Disculpa, no, el error fue mío, no es la oposición, es el gobierno. Que algún sector del gobierno tenga esa radical posición, que no sabemos hasta dónde la lleva radical y a última hora decir, no, es preferible negociar cuando ya se vean con el agua al cuello. Hay otros que no, que están claros, que son más sensatos y que dicen que es preferible salir del poder después de una negociación que sin negociación. Entonces ahí tienen sus contradicciones que son obvias. Una cosa es la posición de Nicolás y algunos de sus colaboradores y otra es, por ejemplo, la de Diosdado. Ahí se ven que hay contradicciones tremendas, hermano. Entonces hay un sector del gobierno que si quiere avanzar en una negociación y están estirando para salir lo mejor posible y tenemos un sector y tenemos a los que estamos por la oposición muy firmes y comprometidos con la convicción de que solamente un acuerdo integral que favorezca y delinee una ruta clara para salir de la crisis que tenemos y se pueda producir un evento electoral donde el ciudadano, ejerciendo su soberanía plena mediante el sufragio, defina los destinos de este país, nosotros eso tenemos que lucharlo y trabajarlo en todos los terrenos. Ustedes no reducen esto a un tema político. ¿Tú crees que los destinos del país es un tema político o hay también un modelo económico que la misma oposición en el fondo cree? ¿Tú crees que la oposición es capaz de plantear privatizar PDVSA? Eso ya es otro tema. Yo no creo que el tema aquí sea la privatización o no de PDVSA, porque la PDVSA como empresa del Estado venezolano no tiene 2 días y ahora es que está quebrada, pero está quebrada porque se violaron todos los patrones porque mínimos. Todas las empresas estatales quiebran al final de un momento u otro. Los países que prosperan tienen empresas privadas. No, pero Noriega tiene empresas públicas, estatales y muchos otros países que están muy prósperos. Pato, eso que tú estás diciendo no es verdad, porque yo también conozco de muchas empresas privadas que han quebrado. Es decir, lo que vale para uno vale para el otro. ¿Tú crees entonces que las empresas estatales tienen la misma calidad que la empresa privada? Depende de la empresa, depende de su importancia, depende del peso que tenga. Igual, la propiedad privada de la industria petrolera en Estados Unidos, donde representa el 10%,
a la empresa privada en Venezuela, que representa el 95% de sus exportaciones y el 70% de los recursos que genera. Eso no solamente es un problema económico, es un problema político, un problema de soberanía, un problema de independencia. Es un problema muy bueno, grueso para un país que todavía le falta PDVSA en 10 empresas distintas. O sea, al final tenemos que seguir con una PDVSA estatal. ¿Cuántos empleados tiene PDVSA ahora? Pero es que fue un problema, pero fue un problema del modelo político absolutamente equivocado. Fausto, eso no tiene que ver con una coyuntura. Hay empresas estatales como en China, como en otros países que son muy exitosas. En China están privatizándolo todo, viejo. En China están pidiendo la inversión extranjera y los chinos se dieron cuenta que el socialismo es un desastre, viejo. Pero mira, el tema yo creo que ahorita no es un tema, hermano, que llegará el momento que tenemos que debatir si la industria petrolera, bueno, extranjeros que las puedan asumir. Eso es otro tema. Es un tema de largo plazo. Aquí primero hay que estabilizar este país, hay que corregir todo este gobierno en el orden político, económico, social. Eso retos que tenemos delante. Gracias. Yo en eso no me voy ni a la posición extrema del no por el no, ni la posición extrema del sí por el sí. Evaluemos bien qué es lo que más le conviene al país y avanzamos. Simón, una de las cosas que se comenta mucho, que es que lo que tiene más trancado la situación del acuerdo es lo del Consejo Nacional Electoral. Ajá. Y eso en el fondo acaba con ese mito de que bueno, de que el Consejo Nacional Electoral es lo mejor del mundo desde el punto de vista de las elecciones, ¿no? Pareciera que la situación ahí no estoy hablando del secreto del voto, hablo de la institucionalidad, pues de lo que se permite, de eso, por ejemplo, que uno ve que desde 2015 no se actualiza el registro electoral permanente, que hay 1.800.000 venezolanos que han pasado ya 3, 4 elecciones y no han votado la primera vez, ya que algunos tienen hasta 22, 21 años, ¿no? Entonces bueno, pareciera que eso es lo que más tranca la cosa. Mira, hay varios temas en el Consejo Nacional Electoral que hay que seguir trabajando, ¿no? Y hay un tema importante en Venezuela hoy que no era importante antes, y es que han salido de nuestro país, se estima, más de 2 millones de venezolanos, ¿no? ¿Cómo van a votar esos venezolanos? Entonces, hay un conjunto de elementos que se están discutiendo para que se corrijan ese conjunto de fallas que tú señalaste y otras que se han realizado para avanzar en un proceso transparente electoral. Sí, pareciera que la votación afuera tiene mucho peso, ¿no? Imagínate, es un peso importante por la cantidad de venezolanos que se han ido. El éxodo venezolano es algo absolutamente preocupante, la cantidad de jóvenes. Y eso es un tema que hay que abordar. ¿Y por qué se van? Porque aquí no tienen futuro y tienen futuro afuera. Eso es obvio. Todos nosotros tenemos amistades, familiares. Bueno, yo tengo una hija de 16 y una de 14, hermano. Yo no quiero que cuando lleguen a los 18 se me quieran ir del país. Y por eso estoy luchando tanto. Y por el resto de los hijos, de los jóvenes que en este país están pensando en irse porque en su patria no pueden realizar sus sueños, hermano. Es un drama doloroso. Juventud valiosa, que tenemos profesionales de primer orden, todo el país. Es un drama en el que Venezuela hoy en día es un problema para los países de América Latina y para el mundo. Bueno, eso pone la situación entonces un poco más complicada, ¿no? Porque con lo que tú dices, el juego está trancado ahí en República Dominicana. Bueno, es un proceso de negociación, muy difícil. El carácter de este gobierno todos los conocemos. Hay contradicciones, hay temores, hay miedos que se reflejan incluso en las conversaciones, pero que en definitiva uno siente que puede llegar el momento en que se logre un buen acuerdo para el país. Y uno lo desea, a pesar de que tenga serias dudas con este gobierno. Y no puede uno dejar de intentarlo, jamás. O sea que no se sabe si mañana van a participar en la reunión de República Dominicana hasta esta hora que estamos conversando aquí. Hasta esta hora no se tiene claridad al respecto. Recordemos que tenemos unos coordinadores, un jefe de delegación que están trabajando el tema y bueno, y se les dirá oportunamente.
Bueno, tenemos que ir a publicidad, Calzadilla, y cuando regresemos queremos seguir conversando contigo sobre la situación de las en el próximo corte. Queremos hablar contigo de la situación de la Asamblea Nacional, cómo está eso ahí, si el gobierno de alguna manera ha cedido algo, por lo menos le está mandando los reales, le está permitiendo que funcione. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tu negocio es un carro de perros calientes o una lonchería, los insumos los tienes en Casa de Oblea. Allí consigues el pan de hamburguesas, sándwich y perros calientes. También la salchicha, carne, salsa, cebolla, repollo picado y las ricas papitas. No des más vueltas ni camines más. Acércate a Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846. Compra lo que buscas al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Eso, estamos con Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y miembro del partido Movimiento Progresista de Venezuela. Simón, te habíamos dado una pregunta en el aire. ¿El gobierno les ha dado un poquito de oxígeno a la Asamblea Nacional o siguen arrinconados? Desde que nos instalamos el 5 de enero del 2016, a la Asamblea Nacional no se le ha transferido un solo bolívar para sus gastos de funcionamiento. Ni uno solo, ni siquiera en el periodo que tuvimos aproximadamente 7, 8 meses con los diputados desincorporados y en el que no estábamos en desacato. Es decir, estando o no estando en desacato, igualito no nos transfirieron un solo bolívar. Y desde hace ya año y tanto, los diputados no cobramos un solo bolívar tampoco. Es decir, la Asamblea Nacional en este momento funciona, bueno, por sus trabajadores y porque los diputados hacemos un gran esfuerzo en intentar empujar para que siga funcionando la Asamblea Nacional. Pero es un cerco, es decir, el bloqueo económico del gobierno contra la Asamblea Nacional es total. Un poder del Estado escogido por elección popular, reconocida la derrota por el gobierno, y sin embargo empezaron a hacer mañas para ir desconociendo ese mandato popular cuando en una noche eligieron 13 magistrados un 23 de diciembre y después el 30 de diciembre actuaron contra los diputados de Amazonas, que hasta la fecha el Tribunal Supremo de Justicia, después de 2 años, no ha decidido absolutamente nada y tiene engavetado el caso. Es decir, el desconocimiento de un proceso electoral abiertamente, el desconocimiento de la Constitución, el desconocimiento de ese poder y el bloqueo económico al mismo. Y después se andan quejando de sanciones económicas internacionales. Obviamente, nosotros en el Parlamento, todo el mundo vio cómo en 2 oportunidades asaltaron el Parlamento, en el propio año 2016 y después el 5 de julio del año pasado, donde fuimos agredidos por bandas criminales que en coordinación con la Guardia Nacional Bolivariana y por orden del alto gobierno perpetraron ese asalto a la Asamblea Nacional.
Y todo eso, junto al drama que está padeciendo el pueblo venezolano, ha afianzado una posición unánime en la Unión Europea y en América casi unánime en contra de este gobierno. Ajá, Simón, tú que eres diputado por el Estado de Aragua, ¿qué nos dice que hay un poco como como es la tradición venezolana de olvidarse de las cosas, de ese famoso tren que iba a pasar por ahí, por esa autopista, ¿cómo quedó eso? ¿Eso está qué, en la mitad, abandonado? ¿Están trabajando? No, todo eso está abandonado. Toda la planificación ferroviaria casi que faraónica que hizo el gobierno cuando la expansión de los precios del petróleo está paralizado. El tramo Tinaco-Anaco, que era una concesión para los chinos, cuando tú vas a dos caminos en Guárico, ves eso absolutamente paralizado. Todo ese dinero se perdió cuando tú ves los pilares de los que iban a hacer el sostén el ferrocarril del centro. Eso está totalmente abandonado. Esos fueron miles y millones de dólares perdidos por mala planificación en esos contratos, que de paso son absolutamente condenables porque eran contratos llave en mano, cosa que muchos de ellos criticaban cuando eran oposición. Y ahí no había negocio detrás de esos contratos. Ahí no hubo grandes comisiones. Con este gobierno se puede esperar que detrás de todos esos contratos había grandes comisiones. Eso era absolutamente obvio. No puedo asegurar con detalles, pero el debilitamiento de los sistemas de control y la corrupción generalizada te hace decir que en todo eso podía haber desviaciones. Ahora, ahí no había ningún tipo de transferencia tecnológica, ahí no iba a quedarnos una acumulación de conocimiento en materia de ferrocarriles a los venezolanos, simple y llanamente cómo operarlos. Y eso, aparte de que estábamos hablando de diferentes compañías, diferentes modelos de ferrocarril en un mismo país. Eso es algo que hay que revisarlo todo a la hora de que venga un nuevo gobierno. Bueno, estamos conversando con Simón Cansadilla, diputado por el Estado de Aragua, y estamos conversando en relación a la situación de los trenes, de ese, pero sobre todo el que impacta mucho es el de la autopista Maracay-Caracas, que va uno, cuando uno viene de regreso transita ahí, de repente llega un momento que se corta como, ¿no? La cosa, ¿no? Eso sí. Quedó ahí abandonado. Habrá que retomar ese tema en un futuro, un nuevo gobierno, cuando se estabilice el país. Ahora, lo más preocupante en este momento no es esos que están paralizados, es lo que están funcionando. El ferrocarril de los Valles del Tuy tiene un deterioro que es algo absolutamente preocupante. La información que nosotros recibimos de los trabajadores del ferrocarril de los Valles del Tuy es que eso puede colapsar en cualquier momento, que ahí se está arriesgando la vida de los que están usando eso. Ya la gente está dejando, inclusive renunciando a los trabajos, porque ya cada vez se hace más cuesta arriba montarse en ese tren. Es algo absolutamente difícil, la manera desesperada como la gente intenta de abordarlo, porque ya casi no hay transporte alternativo y cada vez hay menos unidades de tren rodando. Y me imagino que en Aragua la situación debe ser más crítica, porque por lo menos en Caracas existe eso que llaman metro, ¿no? Y hay o sea, el país va hacia atrás y hacia atrás. Estamos volviendo a la era prepetrolera, a la era de las cavernas. Creo que vamos a llegar. Estamos retrocediendo y la gente aplaudiendo al chavismo. Bueno, una parte del pueblo minoritaria que cada vez se reduce más y cada vez ahora queda en evidencia. ¿Pero tú crees que hay una parte del pueblo que diga viva el capitalismo? Tú sabes que viva la inversión extranjera. En esos términos no se maneja eso. Pero viva la inversión extranjera. Alguien que diga que venga la Shell a manejar de nuevo PDVSA. Tenemos a uno que se llama Fausto Mazó. Yo sí, no creo que a niveles del pueblo esas cosas sucedan. Bueno, pero el día que eso sucede, el país va hacia adelante, porque esa es la única solución. Bueno, el día que suceda me imagino que tú vas a estar muy feliz, pero... Yo lo voy a aplaudir. Aquí tiene que venir la inversión extranjera. Por supuesto que extranjera. Sí. Mira, Simón, en petróleo y en todo. Por razones de tiempo tenemos que despedirte, Simón. Fue un placer conversar contigo. Nos has aclarado una serie de dudas que teníamos con respecto a lo de mañana, del diálogo. Bueno, ya sabemos que está en stand-by. Y será hasta mañana.